El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización mexicana de carácter político, que en sus inicios fue militar. Salió a la luz pública en el Estado de México de Chiapas el 1 de enero de 1994, cuando un grupo de indígenas armados intentaron ocupar 7 cabeceras municipales, el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuestionando el sistema político mexicano sobre sus promesas de modernidad, su objetivo era el derrocamiento del presidente elegido y el establecimiento de una democracia participativa. Tras la represión militar recibida, se emprendió una actividad política, manteniendo un carácter de izquierda radical. Su mando es nombrado Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Durante el régimen del Partido Revolucionario Institucional, que duró más de 70 años, los movimientos campesinos, obreros y populares que disentían del modelo de nación priista enfrentaron consecutivas y sistemáticas represiones. Esto dio paso a que muchos jóvenes consideraran los canales legales de participación política cerrados y apostaran por la formación de organizaciones armadas clandestinas para buscar el derrocamiento de un régimen que desde su punto de vista era autoritario y mejorar así las condiciones de vida de la población. De una de estas organizaciones, las Fuerzas de Liberación Nacional, surgió del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las Fuerzas de Liberación Nacional se fundaron el 6 de agosto de 1969 en el norte del país, y a decir del general Mario Arturo Acosta Chaparro, en su informe Movimientos Subversivos en México tenían establecido sus zonas de operaciones en los estados de Veracruz, Puebla, Tabasco, Nuevo León y Chiapas. En febrero de 1974 se suscitaría en San Miguel Nepantla, Estado de México, un enfrentamiento entre una unidad del Ejército Federal al mando del entonces Teniente Coronel Acosta Chaparro e integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, algunos de los cuales perderían la vida a raíz del combate, como Carmen Ponce y Denny Prieto, y otros serían arrestados como María Gloria Benavides, quien denunció haber sido torturada. Como consecuencia de este enfrentamiento, la Fuerza de Liberación Nacional perdió su capacidad operativa a principios de la década de los 80. Algunos de los militares decidieron la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así, el 17 de noviembre de 1983, un grupo de personas, entre los que encontraban indígenas y mestizos, declararon formalmente constituida la formación de un ejército regular que el 1 de enero de 1994 saldría a la luz pública bajo la declaración de Guerrero al gobierno mexicano. Sus acciones se articulan sobre la base de 3 planteamientos mínimos. 1. La defensa de derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos. 2. La construcción de un nuevo modelo de nación que incluya a la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una forma de hacer política. 3. El tejido de una red de resistencias y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad y contra el neoliberalismo. Según documentos zapatistas, la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo 7 etapas. La primera fue de la selección de los insurgentes, que formarían la primera célula político-militar de la organización. La segunda sería la de la fundación propiamente dicha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tras la instalación del primer campamento zapatista en Chiapas, a la que llamarían La Pesadilla. La tercera etapa fue de preparación y estudio de estrategia y táctica militar, a partir de manuales de los ejércitos estadounidense y mexicano, de instalación de nuevos campamentos como El Fogón, Reclutas, Baby Doc, de la Juventud y hasta uno llamado Margaret Thatcher, comunicado el 10 de noviembre de 2003. En la cuarta etapa, más o menos hacia 1985, el grupo insurgente hizo los primeros contactos con los pueblos a la zona. A la quinta etapa, el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional la llama de crecimiento explosivo, porque su área de influencia abarcó no solo la selva lacandona, sino también las zonas de Los Altos y el norte de Chiapas. La sexta etapa enmarcó una votación a lo interno de la organización respecto a ir o no a la guerra contra el gobierno mexicano, y luego el sí mayoritario.
En diciembre de 1993, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, amparándose en el artículo 39 de la Constitución Política de México, inicialmente planteaba el derrocamiento del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, bajo la acusación de que en las elecciones de 1988 había usurpado el puesto de primer mandatario tras un fraude electoral de enormes proporciones. Con ese mismo supuesto declaraba la guerra del Ejército Federal, llamando a los poderes legislativo y judicial a restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación deponiendo al dictador. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional consideraba que el sexenio salinista tenía como punto de partida un proceso electoral plagado de irregularidades que iban desde un padrón con ciudadanos que inclusive ya habían fallecido y aún así aparecía que habían votado, hasta un sistema de cómputo de los resultados que, cuando iba arrojando cifras a favor del contrincante, el expriista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se vino abajo, pasando por la quema de la paquetería electoral, cuando la sociedad y los partidos políticos de oposición demandaban la revisión de esta para esclarecer y dar certeza a la elección. Más aún, para 1994, el gobierno de Salinas de Gortari llegó a postularse para presidir la Organización Mundial del Comercio, y se manejaba en algunos círculos de la política nacional la posibilidad de reformar la Constitución para permitir su reelección. Entre la madrugada del 18 de diciembre de 1993 y la tarde del 31 se sucedería la séptima etapa programada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El objetivo, atacar simultáneamente 4 cabeceras municipales y otras 3 al paso, reducir a las tropas policíacas y militares en esas plazas y asaltar 2 grandes cuarteles del Ejército Federal. Aunque ya existían diversos informes que daban cuenta de la presencia zapatista en la región conocida como los Altos de Chiapas, el acto tomaría desprevenido el gobierno federal. El 1 de enero atacó la zona militar en un combate que duró más de 10 horas, a pesar de que el comandante militar, México. el general Gastón Menchaca había concedido el día franco a varios integrantes de sus propias tropas con motivo del Año Nuevo. Finalmente, el ejército zapatista no consiguió su objetivo y se replegó a la selva adentro. Asimismo tiempo se llevaría a cabo la batalla de Ocosingo, una de las batallas más sangrientas de aquellos primeros días de enfrentamientos. Según fuentes gubernamentales, el Ejército Federal cambiaría al Ejército Zapatista con la institución de cuidar la población civil. En una de esas acciones resultaron muertos el subcomandante insurgente Pedro, jefe del Estado Mayor del Ejército Zapatista. El día 3 los rebeldes capturan al general Absalón Castellano Domínguez, el exgobernador de Chiapas, y para el día 4 de enero el ejército ya tenía el control total de Ocosingo y las demás cabeceras municipales que ya habían tomado. Durante los siguientes 8 días la capacidad de ataque del ejército zapatista era casi nula. Los informes campestres confirman la derrota del ejército zapatista a manos del ejército federal y su franco respetó a la primera declaración de la selva lacandona en cuanto a marchar hasta la Ciudad de México, ya que militarmente los rebeldes no tuvieron oportunidad de ir más allá de los municipios inicialmente tomados. En abril del 2000, Vicente Fox fue candidato a la presidencia. Fue enviado una propuesta de diálogo al subcomandante insurgente Marcos, sin obtener respuesta. Después de ese tiempo, Vicente Fox fue elegido como presidente, y una de sus primeras órdenes toma la decisión de retirar el ejército de la zona del conflicto, por lo que todos los militares ubicados en Chiapas comenzaron a salir de la zona. Tras este gesto, el subcomandante insurgente Marcos acepta iniciar el diálogo con el gobierno de Vicente Fox, pero poco después exige condiciones para la paz.
especialmente en el gobierno federal, desarticule a los demás grupos en armas, los grupos paramilitares priistas. En el 2012, el 21 de diciembre del 2012, decenas de miles de bases de apoyo del ejército marcharon por 5 ciudades del estado de Chiapas: Ocosingo, Las Margaritas, Palenque, Altamirano y San Cristóbal. Horas después de la marcha se difundió un comunicado en un forma que era como poema, firmado por el subcomandante Marcos en el portal al enlace del zapatista. A quien corresponda. Escucharon, es el sonido de su mundo derrumbándose, es el de nuestro resurgiendo, es el día, fue el día, era noche, y noche será el día que será el día. Democracia. Y en conclusión, pues yo estoy de acuerdo con las causas zapatistas. La población indígena merece oportunidad para formar parte de la sociedad mexicana, quien tiene una deuda muy grande con esta desfavorencia de la comunidad. Parte de nuestras raíces provienen del antiguo grupos indígenas, que desde la conquista han sido humillados, maltratados y marginados. Les fueron arrebatados de sus tierras para establecer a la raza mestiza, que ahora deben enmendezarse los siglos del maltrato. Fue el 1 de enero de 1994, el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando en los Altos de Chiapas estalló un conflicto inédito en la zona. Un levantamiento armado protagonizado por indígenas integrados al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que decidieron declararle la guerra al gobierno mexicano y a su entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari. A pesar de que estamos en guerra. En un documento titulado Declaración de la Selva Lacandona, señalaban que pretendían avanzar hacia la capital del país, venciendo, decían, al ejército mexicano y permitiendo a los pueblos liberados elegir libre y democráticamente a sus propias autoridades administrativas. Como una prueba de fuerza, ese mismo día tomaron los poblados de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo. Los días 3 y 4 de enero retuvieron como prisionero de guerra al general Absalón Castellanos, ex gobernador del estado de Chiapas, y atacaron los cuarteles militares en San Cristóbal de las Casas y Rancho Nuevo. El gobierno respondió a la ocupación de municipios por parte del EZLN con el envío de tropas federales. En un primer mensaje, el entonces presidente de México, Carlos Salinas, negó que se tratara de un levantamiento indígena, al tiempo que ofreció el perdón a quienes depusieran las armas. Actuaremos para asegurar mejor justicia. Reitero que aquellos que hayan participado por presión o desesperación y que ahora acepten la paz y la legalidad, encontrarán el perdón. Así, estoy seguro que México saldrá fortalecido. Ahora, actuemos todos a favor de la paz y de la reconciliación. Mostramos así, con la voz de un México unido, que la fuerza de la paz es inmensamente mayor que la capacidad de daño de cualquier grupo violento agresor. Con el fin de encontrar una solución, el gobierno decidió suspender unilateralmente el fuego y nombrar como comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas a Manuel Camacho Solís. Lo más importante es que se han perdido vidas de mexicanos. A todas las familias que han perdido a un ser querido, les debemos condolencia. Pero la única manera de hacerlo, con ellos y con el resto del país, es con sinceridad, deteniendo la violencia.
Ejército Zapatista. Un conflicto que se intentó destrabar desde distintas tribunas, comenzando el 21 de febrero de 1994 en San Cristóbal de las Casas, con los llamados diálogos de paz que se suspendieron y reiniciaron en varias ocasiones sin alcanzar ningún resultado aceptable para ambas partes. En una segunda declaración de la Selva Lacandona, el EZLN señaló que el gobierno no atendió las principales exigencias de justicia, libertad y de democracia, por lo que hicieron un nuevo llamado a la resistencia, al tiempo que impulsaron la organización de la Convención Democrática Nacional con el fin de recabar propuestas para lo que dijeron sería la formación de un gobierno de transición. En sus inicios, el Ejército Zapatista contó con un importante apoyo de los sectores de la izquierda en el país, quienes se manifestaron en varias ocasiones para solicitar un acuerdo de paz y el cese de presuntas hostilidades hacia este movimiento. ¡Viva la Revolución Socialista! ¡Viva! ¡Viva el heroico pueblo de Chiapas! ¡Viva! ¡Viva el heroico Ejército Zapatista! ¡Viva! Si bien dentro del escalafón de mando del Ejército Zapatista los más altos rangos son ocupados por indígenas, una de las figuras más conocidas es el subcomandante Marcos, quien ha sido el encargado de las comunicaciones del movimiento. Fue precisamente al inicio de la presidencia de Ernesto Zedillo cuando no solo se reveló su identidad, sino que se giró orden de aprehensión en su contra. Hoy mismo se han librado órdenes de aprehensión en contra de las siguientes personas: Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias Marcos. Esta decisión de ninguna manera significa que el gobierno prefiera optar por la violencia para resolver el conflicto en Chiapas. Una orden de aprehensión que no se llevó a cabo debido a que fue suspendida por el inicio de una nueva etapa de negociaciones que desembocaron en los llamados Acuerdos de San Andrés, que contemplaban, entre otras, la necesidad de reformas a la Constitución en materia agraria. Además de fortalecer los derechos y la cultura indígena y a los municipios garantizando acceso a infraestructura y recursos económicos adecuados, entre otros. Pero la negociación no concluyó de manera positiva, ya que los zapatistas acusaron al gobierno de incumplimiento de los acuerdos. Una acusación que el entonces presidente Ernesto Zedillo calificó de patraña. Cualquier camino a una vida mejor. El conflicto se prolongó otro sexenio más y el presidente Vicente Fox no pudo concretar su promesa realizada durante su campaña política de que resolvería el problema de Chiapas en 15 minutos. En paralelo, el Ejército Zapatista intentó otras iniciativas, entre ellas la de extender el movimiento hacia otras zonas a partir de lo que denominó como la otra campaña y que los llevó a visitar varios pueblos indígenas, pero también la capital del país. Si algo tiene el EZLN más que armas es base social. Y el arma que temen no es el arma de fuego, es el de la palabra. Y es el que les incomoda que quedemos aquí en la Ciudad de México. Porque aquí esa arma que fue la que nos dio presencia, la que nos dio legitimidad, va a tener más efectividad. La última aparición del Ejército Zapatista fue a finales de diciembre del 2012, cuando realizaron una marcha del silencio en los mismos municipios que habían tomado por las armas el 1 de enero de 1994. Cruzcayaví, CNN, Ciudad. Level 1. Run in time. Conozco a tus esclavos López Dóriga y Loret, México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet. Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes, que piensas que labores de la casa son solo para mujeres. Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes. Yo no voté por ti, no serás mi...